Hace unos días, en Cartagena, el expresidente Iván Duque dio una rueda de prensa. Allí, en esta convención de empresarios y bancarios, se atrevió a mencionar que supuestamente el presidente Gustavo Petro está en contra de la empresa privada de nuestro país. En Colombia se podría decir que está en peligro. Está amenazada. Está amenazada, ¿por qué? Cuando usted escucha al jefe de Estado, que ejerce la primera magistratura de la nación, hablar de convocatoria de asambleas constituyentes sin cumplir los requisitos de la Constitución, ahí ya hay un golpe a las instituciones. Segundo, que se esté hablando de esa figura para perpetuarse en el poder, como lo ha dicho recurrentemente en los últimos 6 meses el presidente de la República, donde habla de reelegir el modelo, de quedarse hasta que el pueblo diga, y todos esos discursos cósmicos radicales, eso le empieza a traer demasiada afectación a la estabilidad democrática. Yo creo que lo que se requiere hoy es que todos aquellos que quieren ser presidentes en el 2026 salgan ya de una vez a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana donde pueda haber a través de un mecanismo de consulta la unificación de quién puede representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe. Sin embargo, en esa misma convención, Laura Sarabia, quien es la directora del DAPRE, mencionó esa necesidad de unión entre el gobierno nacional y las empresas de nuestro país para poder ayudar a esa reactivación económica que Colombia necesita. Es decir, no hay fundamento y es mentira lo que menciona el expresidente Iván Duque de que supuestamente el presidente Gustavo Petro está en contra de la empresa privada. Y por este tema se dio un debate en Cable Noticias en donde se encontraba Laura Bonilla, quien es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. También se encontraba la concejal de Bogotá por el partido del Pacto Histórico, Donka Atanasova. Y de la oposición se encontraban 2 personas del Partido del Centro Democrático. Se encontraba el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, y también se encontraba la concejal pistolera de Medellín, Claudia Carrasquilla. En esta entrevista, el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, se atrevió a mencionar que supuestamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro no se estaba incautando la cantidad de droga que se hacía supuestamente en el gobierno de Duque y que adicional los grupos armados al margen de la ley habían crecido exponencialmente en este gobierno. Sin embargo, lo que seguramente no sabe el exconcejal del Centro Democrático es que en el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro se incautaron más de 600 toneladas de cocaína, en comparación al primer año de mandato del expresidente Iván Duque, en donde se incautaron al menos 300 toneladas. Es decir, sí hay una diferencia y es notable. Pero este exconcejal allí en vivo prefirió quedar en ridículo al sacar cifras supuestamente de La Silla Vacía, un medio de comunicación que sabemos que también es de oposición y que por supuesto no ha hecho otra cosa más que difundir cosas en contra del gobierno nacional. Y eso se lo dejó claro Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Pares, porque en efecto es diferente comparar unas cifras de un medio de comunicación a un sitio oficial. Y frente al supuesto crecimiento de los grupos armados al margen de la ley en el gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Bonilla también le dejó claro con cifras allí a este exconcejal del Centro Democrático que es mentira lo que le está mencionando. Incluso haciendo comparativos, mencionó que los grupos armados al margen de la ley han crecido más en el gobierno de Santos y en el gobierno de Iván Duque, en donde en el caso de Iván Duque se iniciaron con 18 grupos armados al margen de la ley y antes de finalizar su mandato habían 33 grupos armados, es decir, sí crecieron los grupos armados en el gobierno de Iván Duque. Así que por favor ustedes escuchen el ridículo que hizo este exconcejal del Centro Democrático y en donde también al no tener ningún tipo de información recurren a esa vieja práctica de empezar a interrumpir a los invitados. Tampoco dejaba hablar a Laura Bonilla ni a la concejal del partido del Pacto Histórico. Esto es usual en el Centro Democrático, que no dejan expresar las ideas, mientras que ellas fueron muy respetuosas con el exconcejal. Así que por favor presten mucha atención a cómo esta persona del Centro Democrático hizo un completo ridículo en esta entrevista. Su visión sobre esta afirmación del expresidente Duque de que el gobierno nacional está atacando al sector privado. ¿Usted le ve algún asidero a este tipo de afirmaciones? Es una afirmación de gran calibre, ¿no?
Mire, es que para atacar al sector privado, a los empresarios, a los comerciantes, no es necesario atacarlos con violencia, es simplemente hacer malas políticas de crecimiento económico. Y si usted va hoy al sector empresarial, al sector comercial de nuestro país, se sienten atacados porque obviamente la disminución de ellos de productividad ha sido bastante grande, con una reforma tributaria que fue un fracaso. Fíjese que hoy en el aprieto que tiene el mismo gobierno nacional, no solo al gobierno nacional, sino a los empresarios, porque no hay nada más dañino para un empresario que una reforma tributaria nefasta como la que presentó este gobierno. Sacada, pues fíjese, de la improvisación y que hoy da unos resultados que no le sirven ni a los empresarios, ni al gobierno, y mucho menos al país. Entonces, pues claro que sí, hoy tenemos un gobierno que no ve con buenos ojos a los empresarios. Y lo que usted dice, doctora Bonilla, es verdad. Mire, es que los empresarios aquí no en Colombia, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Santo Domingo, los Gilinski, son menos del 10%. El 90% del tejido empresarial de nuestro país está constituido por medianos y pequeños empresarios, que son los que están sufriendo día a día las debacles económicas de este país. Y claro, nos sentimos amenazados. Uno cuando no se siente amenazado, cuando un gobierno comprende a ese pequeño y a ese mediano empresario, a esos comerciantes que generamos gran parte de la empleabilidad y de los impuestos que le genera este país. Entonces, pues claro que nos sentimos hoy atacados por un gobierno. ¿A través de qué? Pues a través del poder que tiene un presidente y un gobierno que lo está haciendo de forma, a través de reformas tributarias, a través de decretos, a través de mucha incertidumbre que generan en el mercado. Fíjese que hoy la economía está paralizada. Y los primeros afectados, los empresarios. Y de ahí, pues todo lo que se venga. Y la respuesta del presidente Petro es: no confunda el sector privado con el narcotráfico. Le pregunto, ¿lo está haciendo? ¿Está atacando al narcotráfico de manera vehemente? Su visión. Mire, vehemente no, porque finalmente los cultivos de coca han aumentado y es una regla de tres. No, o sea, no es inversa, porque a medida que aumentan los cultivos de coca, pues hay más producción y se exporta mucho más. Y obviamente las autoridades no se pueden hacer, obviamente, los de las gafas, porque tienen que incautar más, pero es mucho más la droga, estoy completamente seguro, que hoy sale del país que la que incautan, que hace muchos que administraciones pasadas. Entonces no hay que mirar solamente el tema de, uy, sí, estamos atacando porque tenemos unos pocos niveles más altos, y eso es poca la franja que hoy están incautando más que en las administraciones pasadas, pero los niveles de cultivo sí es mucho mayor que en cualquier administración pasada. No, y por eso es que hoy en las regiones donde se cultiva la cocaína ya no es negocio. No, pero no es por eso. O sea, esa es la razón fundamental de hoy que esos territorios cocaneros estén hoy también pasando crisis absolutas. No, Javier, y estén mirando hoy alternativas distintas a la coca, pero no por una política seria antidrogas de este gobierno. O sea, digamos, ese fenómeno sí está estudiado, y es un fenómeno global. El mundo hoy tiene sobreproducción de cocaína. ¿Por qué hay sobreproducción de cocaína? Hay varias razones que se juntan. Lo primero, porque durante la pandemia la cocaína no es perecedera, o sea, uno no se le venció el perico. O sea, entonces hubo acumulación de cocaína en varios puertos y en varias zonas. Entonces, eso que hace que haya más oferta y baje, porque la demanda de cocaína tampoco es que uno saque cocaína y todo el mundo diga, ay, qué dicha, me voy a meter 3 pases de perico más porque está más barata. No. Entonces, lo que pasa es que cae el precio. Eso fue una de las razones y fue pospandémica. Pero no es sobreproducción en Colombia. Espérate, te digo, espérate, mira, escucha, entonces ese va uno. Ese va razón uno. Segunda razón, la sobreproducción que hay en el mundo se debe a la entrada de 3 actores más. Es decir, Colombia hoy ya no es el principal productor ni de hoja de coca ni de cocaína. Bajó, o sea, Colombia tenía un 90% del control del mercado y ya no lo tiene. Pero eso es una crisis. Producto. Claro, con un 70%, pero bajar un 30% en unos años, o sea, si el narcotráfico no fuera ilegal, los empresarios estarían preocupadísimos, que yo creo que sí lo están, muy preocupados. A eso se le suma que efectivamente hay captura de objetivos financieros que hacen que no sea un mercado tan rentable. Entonces, ¿qué está pasando? Los principales puertos donde se está desplazando el procesamiento y la exportación de cocaína empiezan a estar en Ecuador, empiezan a estar en Perú y en Bolivia, que era una cosa muy curiosa porque Bolivia tenía una gran cantidad de producción de hoja de coca para consumo interno, digamos, de usos tradicionales, etcétera, médicos, y una porción se iba ilegalmente hacia el narcotráfico. ¿Qué está pasando hoy? Que ambos sectores están supremamente afectados y pues hay paro cocalero también en Bolivia porque están sobreproduciendo. ¿Y qué pasa aquí en el Catatumbo? Yo estuve ahí hace muy poquitos días en la zona cocalera. Lo que pasa es que para el campesino, ahí sí viene mi crítica, al no tener alternativas rápidas, o sea, el campesino no está ganando nada con la coca. 30.000 pesos el bulto es nada, se estaba pagando a 120.000 pesos en el periodo Duque, era mejor negocio. Claro, porque la presión era mucho mayor. No era presión mayor porque es que los datos no tenían presión mayor. El fortalecimiento de los grupos armados, ¿cómo juega? ¿Qué variable juega? Ya te digo ahí qué es lo que pasa con los grupos armados también. O sea, nosotros tenemos varios grupos armados. Usualmente tenemos mucho el foco puesto sobre las guerrillas o los grupos de origen guerrillero. Sobre esos grupos de origen guerrillero, hoy en día hay un cese al fuego que es con el ELN, que es el que menos impacto tiene en el narcotráfico. De hecho, en Arauca no hay coca y eso también está medido. Se dedican a otras cosas y se financian de otras cosas. Entonces, justamente al tener más problemas y más competencia entre grupos,
lo que está pasando es que los grupos armados están recurriendo a economías que están ahí. La minería y el lavado de activos por medio del oro es terrible en Colombia y es terrible en la frontera con Venezuela, eso es uno. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un mercado, y la trata de personas brutal que se va por todo el Darién y que produce mucho dinero para mantener esa guerra. Y curiosamente en eso el grupo más grande que tiene Colombia, el grupo armado, se llama el Clan del Golfo. Tú tienes una segunda Marquetalia con presencia en 61 municipios, tienes un Estado Mayor Central con presencia en 162, 163, me equivocaré en algunos, tienes un ELN con presencia en 209, si no estoy mal, y un Estado Mayor con presencia en 300 grupos. Y ahí estamos de acuerdo, porque fíjate que no, pero todos esos Golfo. datos que nos estás dando son válidos, porque todos los grupos al margen de la ley han crecido. No y han todos, crecido y no es lo básicamente mismo, y no en este gobierno, gobierno, porque no. se sienten tranquilos No, y Pablo, cómodos. porque es que en el, al Claro principio que del sí. gobierno Es que Duque así no teníamos está diciendo que 18, hay- mira, en el 2017 teníamos 18 grupos armados. Comisión rápida para darle la palabra al concejal Don Cañizares y luego al concejal Carrasquilla. Duque, gobierno Duque al principio, 2017 A ver, teníamos yo lo que pienso 200 es grupos que en armados este tema- y hoy tenemos, o sea, 200 grupos armados. A final del gobierno Duque teníamos 33. ¿Y qué es mayor? 33 es mayor que 18, empezando Sí. Duque Y la 18, fortaleza. 33. Y la Todos fortaleza de esos esos grupos, todos esos grupos fueron creciendo así, pero el que más creció, y ahí no fue solamente Duque, sino también Gobierno Santos, fue el Y la Clan del fortaleza Golfo. de esos grupos, No hay de esos grupos correlación. delincuenciales en donde se han empoderado. No, mira, si tú no puedes decir, por ejemplo, una cosa que... No, es que no es así, no es verdad. O sea, uno está dispuesto a aceptar cosas críticas, Claro. pero no se puede faltar a la realidad. El Clan del Golfo, no hubo cese al fuego con el Clan del Golfo. Y es el grupo que más ha crecido. Y es un grupo sobre el que nuestras Bueno, ¿y Fuerzas quién Armadas tiene han claro? Pero hay mantenido una distinciones, presión Laura, muy también de ese fuerte. fortalecimiento de los grupos, pero ya analizamos eso. Las disidencias de las FARC son grupos al margen de la ley. Ya Es que sé, aquí entonces no sí. pueden decir, es que son menos malos los del ENR. Nadie lo que está Ya, los ya de- seguimos analizando porque Nadie si no lo el está factor diciendo, seguridad es un nadie. factor crucial en políticamente Nadie hablando lo en este está país. Concejal diciendo. Don Casuvición, ¿qué tanto tinte político tiene una afirmación de este tipo que se está, digamos, atacando al sector privado y no al narcotráfico? Pues todo el tinte político. Porque es que yo lo que creo es que aquí, nosotros, vuelvo y digo, llegamos al gobierno con una propuesta de cambio. Y nosotros sí no hacemos cambios cosméticos, nos fuimos por los cambios reales. ¿Cuáles son los cambios reales en este país? Hay que cambiar la economía. Porque está inquieto todo el mundo, todos los actores económicos, porque está transformándose elementos fundamentales de la economía. El hecho de golpear el narcotráfico no es cualquier cosa, ¿cierto? Y esos golpes que el gobierno de Petro le está haciendo a las estructuras del narcotráfico, no solamente a los campesinos cultivadores, no solamente a la lógica de sustitución de cultivos, sino a golpear las estructuras del narcotráfico que lavan la plata, que mueven la plata en todo el país, que la mueven por el continente. Esos son golpes que está dando. Enunciame cinco de esos golpes contundentes cada uno. Has interrumpido todo el tiempo. Esto no es un debate No, contigo. Yo dame creo que le debemos un cinco, respeto cinco a la golpes ciudadanía, contundentes. que No, está dame viendo. 5 golpes ¿cierto? Pero tú no contundentes hagas al la presidente entrevista. Petro. Cuando vuelvas a Es que entrevistar, yo dime te hablo a ti. 5 golpes Pero contundentes, yo lo que porque te tú pido es que hablas, nos dejes. ha sido una guerra No, frontal es que contra los, la pero es que dame los 5 datos golpes están contundentes. los datos Dámelos. de toda la coca que ha sido retenida en los puertos, están los datos de las estructuras financieras que se han no, golpeado. eso no es así. Pues es que hay cosas que son hechos concretos y reales. Yo entiendo que tú quieres ganar un debate político, pero con hechos es más fácil hacerlo que Pero te solamente estoy dando con la oportunidad que me tratando de digas los cons- hechos, No, que me es los que yo te enuncies. agradezco la oportunidad, pero es que yo no estoy aquí por ti, yo estoy aquí porque me No, pero invitaron a un enúnciame programa. esos Yo estoy hechos. discutiendo sobre una pregunta. Claro. Vuelvo y digo, los datos están sobre la mesa sobre cómo han incrementado los golpes del narcotráfico en este gobierno en comparación al anterior. También están los datos sobre la mesa sobre que tenemos menos estructuras armadas que la que teníamos antes. Mucho más Ahora, fuertes. yo en esto no soy una persona mezquina, porque yo creo que aquí el problema del conflicto armado, el problema del narcotráfico es un problema de país común, que todos deberíamos juntar. No lo voy a tratar de manera mezquina como me estás intentando llevar a hacerlo, no voy a caer en No, esto. no, yo no Lo estoy que sí siendo también hay un mezquino hecho con el acá, tema del hay un hecho narcotráfico, acá, tiene que ser es que también contundente. aquí estamos hablando del sector privado, no solamente del tren del narcotráfico, pero fíjate cómo es de fácil confundir y cómo rápidamente se meten en la discusión, porque es verdad, porque este país ha sufrido muchísimo, porque la economía del narcotráfico por muchos años, por décadas, ha sido la economía principal. Y aquí lo que estamos diciendo es hay que transitar a otras economías. ¿Qué estamos haciendo? La reforma agraria es una manera muy contundente de transitar a otras economías. ¿Sabes por qué? Porque otro dato importante que ha salido acá a la luz es el estudio que sacó hace pocos días el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese estudio es evidente cómo los terratenientes de este país nos condenaron a un déficit de recursos públicos muy amplio. ¿Por qué? Porque llevan años, décadas sin pagar los prediales. Son billones las cifras que se le deben al Estado por no pagar los prediales de las grandes propiedades en este país. Y eso también tiene que ver con la economía. Si tú revisas, ¿cierto? Porque yo digo que aquí no hay, el presidente Petro en ningún momento ha causado ninguna guerra con los prediales. Al contrario, lo ha dicho una y mil veces. Ha dicho, yo he convocado al empresariado a que juntos y juntas saquemos a este país de las dificultades económicas que tiene. Si tú revisas la contratación pública, te vas a dar cuenta que siguen contratando muchas de las empresas que contrataban antes. No ha habido aquí ningún ataque al tejido empresarial. Lo que sí ha habido es un ataque a la economía del narcotráfico. Lo que sí ha habido es un ataque a quienes no pagan los impuestos. Y ahí sí, ciertos empresarios se han prestado, ¿cierto?, para decir no vamos a pagar a ver cómo le va al gobierno. El gobierno va a surtir esta crisis al igual que ha surtido las otras. Es que los Pero lo que te digo empresarios es es que no cuando hay un paguemos. cambio, Es que y si no esta es la generamos diferencia productividad, entre podemos una pagar impuestos. convocatoria, Es que sería de esos verdad, son los
errores que yo Pero decía, es que los te voy a decir la empresarios verdad vamos a nos decir debes que no hablar. vamos a pagar Eso impuestos. pasa mucho con el centro democrático, es el que, consejo pasa lo mismo. concejal, No es que el dejan hablar, empresario no se ¿sabes qué sienta y acaban le de dice al hacer? contador, hoy Romper no voy a el este quórum para trimestre, no no dar voy a una pagar discusión impuestos. sobre No, derechos, no romper es el así. quórum. Y lo que tú haces es no dejar que los demás hablemos para que nadie se dé cuenta de las realidades. Y eso es una Es que usted está estrategia diciendo de pedagogía imprecisiones. Es que un política. empresario ¿Cuál es la no le dice al imprecisión? contador, ¿Dónde este está la trimestre imprecisión? no voy a pagar impuestos. No, señor. Eso Yo es lo que te no digo dan los aquí, indicadores de ventas. Pero todos se pusieron de Sí. acuerdo, ¿cierto? Eso es Lo que yo te estoy básicamente. diciendo es, aquí el presidente, ya con esto cierro, discúlpame, yo no ha sido mía la demora en la palabra, aquí el problema ha sido, ¿cierto? Y es que este gobierno le ha hecho al país una propuesta de cambio en la economía. Alguna gente la ha asumido, otra gente la está asumiendo, otros no la quieren asumir. Se llama disputa, ¿cierto? Y en eso estamos. Lo que yo sí digo es que es muy responsable echarle la culpa al gobierno, que ha logrado muy buenos indicadores económicos No. frente al comportamiento del No, dólar, pues es que frente al ahí sí- comportamiento ahí de sí la no lo puedo inflación, acompañar en esos frente al muy buenos es que no me tienes indicadores que acompañar, económicos. solo me tienes que No, porque está escuchar y siendo hablar cuando te imprecisa toca. y falta la No, verdad, señor, concejal. los ¿Cómo indicadores decir que los económicos indicadores están. económicos Hablemos del de la país inflación, van bien? hablemos del Van comportamiento bien. del dólar, Cuando ustedes mismos hablemos de salen los a decir que el reconocimientos presupuesto que las de entidades recaudo ha sido internacionales nefasto nos y han que hecho tienen que frente al recortar en más de comportamiento frente a 20 la billones de deuda. pesos su Hablemos- presupuesto. Pero yo creo que ya Pero están, es que digamos, no, expuestas las no te dos agradezco, posiciones. porque si es que me dejen hablar, porque Claro, si es que está porque diciendo, al centro no le puedo democrático dejar que diga mentiras, comportamiento- menos a la opinión pública. Concejal Carrasquilla,